Buenos días. Vamos a ver. La fiscal del caso Montoro se quejó de la pasividad de la UCO. Está bien el titular, ¿no? Los guardias civiles de Balas, del capitán Balas, de ese que hablaba Leire Díez, de que es un sinvergüenza, pues los guardias civiles de Balas no quieren hacer nada. Así se lo dijo la fiscal del caso Montoro al fiscal anticorrupción Luzón, que es el que tuvo tanta prisa en sacar al dama de la cárcel y a que se metiera a Cerdán en la cárcel. Otro sinvergüenza. Del PP, claro. Con una justicia así, con una Guardia Civil así, pues tenemos que pensar. Carmen García Cerdá protestó al fiscal anticorrupción de la pasividad de la UCO en medio del enfrentamiento que ella mantenía con Alejandro Luzón, por querer ampliar la investigación al uso de Montoro y su brigada fiscal de datos confidenciales para atacar a adversarios políticos y enemigos personales, que ya lo hemos sabido, claro. Somos fiscales, me cuesta que tengamos dudas de investigar. ¿Por qué no quería Luzón que se investigara a Montoro? Si se tenía allí todos los correos que había hecho Montoro con todos sus sinvergüenzas a sus órdenes, ¿por qué no quería ese fiscal? Anticorrupción, entre comillas, claro. Porque es un sinvergüenza del PP, que solo hay que verle la cara de desgraciado que tiene. La investigación a Cristóbal Montoro y también la que no ha prosperado pese a los indicios de utilización de información reservada como ministro de Hacienda fueron objeto de un enfrentamiento soterrado en la Fiscalía Anticorrupción en el que se vio envuelta la Guardia Civil en pleno choque entre el fiscal del caso Carmen García Cerdá y el jefe anticorrupción Alejandro Luzón. Carmen García Cerdá se quejó de que los agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, a diferencia de la agencia tributaria y los Mossos de Escuadra, mantenían una actitud pasiva en las pesquisas, no quieren hacer nada. Escribió García Cerdá, la fiscal, y se lo dijo al fiscal anticorrupción del PP, porque es del PP, claro. El fiscal jefe de anticorrupción mantiene intervenida la actuación de la fiscal del caso Montoro por discrepancia en su actuación, que es tutelada en todo momento por el número 2 de la Fiscalía Especializada, Antonio Romeral, otro que tal. La solicitud al Ministerio de Hacienda de los correos electrónicos de cargos que habían pasado por la consultora de equipo económico, la consultora de Montoro, que ahora se llama Afteli, pero siguen siendo los mismos sinvergüenzas, y todos imputados, a partir del hallazgo de mensajes que apuntaban una trama de corrupción, provoca las primeras desavenencias entre la fiscal del caso y su jefe. El enfrentamiento estalló cuando a partir de esos correos recabados de Hacienda aparecieron indicios de que Montoro y su equipo hacían un uso partidista y personal de los datos confidenciales de los contribuyentes. Los mensajes delataban además que el ministro era informado en una dirección de correo en la que no aparecía el apellido Montoro, pero sí su segundo apellido, A. Romero. Ministerio de Hacienda Pública.es, según la agencia tributaria y los Mossos de Escuadra. La fiscal García Cerdá pidió que se volcara ese buzón y se abriera una pieza separada, pero nunca lo consiguió por la oposición del fiscal anticorrupción del PP, porque no quería que se investigara a nadie del PP. Es el que está tan presto y tan listo, y vuelvo a repetir, para sacar a Aldama, un chorizo que nos ha robado unos 250 millones de euros, y ha sido el que ha estado tan presto y tan listo para meter en la cárcel a Cerdán, cuando no hay ni un solo indicio en contra de él. Qué cosas, ¿eh? Para que no destruya pruebas. Y han sido incapaces de ir ahí, no sé,
a registrar su casa. No han hecho nada. En el intercambio de escritos formales entre la fiscal del caso y el jefe de anticorrupción hay uno del 21 de junio de 2023 en el que García Cerdá, aparte de insistir en su intención de investigar, traslada una queja a Luzón que se recoge en el siguiente párrafo. Esperando tu pronunciamiento expreso, seguí analizando los correos incorporados a la causa, ya que, como muy bien sabéis tú y Antonio Romeral, los miembros de nuestra unidad de apoyo de la Guardia Civil, bajo las órdenes del teniente coronel Antonio Balas y el comandante del grupo, no quieren hacer nada. Desconozco los verdaderos motivos de esta decisión. Pues muy fácil, Carmen García Cerdá, porque el señor Luzón, fiscal anticorrupción del PP, les ordenó que no hicieran nada. Y como el señor Balas, teniente coronel de la UCO, también es del PP, pues tampoco se hizo nada. Cristóbal Montoro. 9 altos cargos de su ministerio y otros 18 personas están investigadas por 7 delitos relacionados con la compra por parte de la patronal gasista de 2 proyectos normativos del gobierno de Rajoy que luego fueron aprobados y que le supusieron millones de euros en ahorros de impuestos. La dinámica consistía en contratar por unas elevadas sumas a equipo económico por donde había pasado o figuraban miembros del equipo de Montoro, habiendo sido el propio ministro quien fundó la consultora en 2006. Mientras investigaban en 2017 la ampliación ilegal de una planta gasista, los Mossos de Escuadra encontraron varios mensajes que apuntaban a una trama de corrupción en la cúpula del Ministerio de Hacienda, en la que participaría el propio Cristóbal Montoro. La Policía Autonómica informó a la fiscal Anticorrupción y el juzgado que investigaba la causa original, el número 2 de Tarragona, comenzó a investigar. El hecho de que Equipo Económico o Yafteli tuviera su sede en Madrid, al igual que el Ministerio de Hacienda, hizo que la fiscal Carmen García Cerdá propusiese la formación de un equipo conjunto entre los Mossos y la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Guardia Civil, dependiente del Departamento de Delitos Económicos y contra la Corrupción, de la UCO, que lidera el teniente coronel Antonio Balas, otro sinvergüenza del PP. El nombre del mando del Instituto Armado comenzó a aparecer en los medios cuando se publicó una grabación en la que una supuesta enviada del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pedía a un empresario procesado en la Audiencia Nacional que le diera información para acabar con la carrera del mando de la Guardia Civil, al que acusaba de actuar en contra del gobierno y el PSOE. Balas es el máximo responsable policial de la causa de corrupción que mantiene en prisión provisional a Cerdán. Escuchas anuladas y el correo de Montoro a salvo. Que se tiene que ser sinvergüenza, ¿eh? El juez de Tarragona llegó a autorizar unas escuchas telefónicas a 4 miembros del equipo de Montoro que apenas duraron 20 días. Antes de que el fiscal jefe anticorrupción interviniera la actuación de su subordinada y solicitara su anulación, lo que finalmente acordó la Audiencia Provincial de Tarragona. En ese lapso de tiempo se practicaron seguimientos en los que participó la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil junto a los Mossos. Después, la UCO ha elaborado un informe sobre productos financieros de los socios del equipo económico y hasta ahí su participación. Es decir, al PP no se le investiga. Según el Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, y según el fiscal anticorrupción Luzón, al PP no se le investiga, aunque se le pillen 27 delitos. La fiscal García Cerdá planeaba a finales de 2022 un salto en la investigación a Montoro y su brigada fiscal. El 12 de noviembre firmó un escrito dirigido a la UCO en el que solicitaba un informe urgente de los avances en la investigación, incluido análisis de los correos incautados y un informe operativo en el que sustentar la entrada y registro de los domicilios y sedes que pueden albergar documentación y fuentes de pruebas relevantes para la investigación. En su escrito recordaba a los guardias civiles un auto del juez del caso en el que
el magistrado Ruz Varela establecía que ambos cuerpos, en referencia a Mossos y Guardia Civil, debían informar sobre el contenido de los correos, pero lo que se encontró fue un portazo de la UCO, de balas, que se sumaba a la oposición del jefe anticorrupción Alejandro Luzón y su número 2, Antonio Romero, al ampliar la investigación contra el poderoso Ministerio de Hacienda del Partido Popular. El 28 de diciembre de 2022, 16 días después de la petición de la fiscal, la UCO respondió por escrito en el que los guardias civiles interpretaban que ya habían respondido a la orden del juez colaborando en el informe, que sí habían redactado los Mossos. El agente firmante del escrito aprovechaba para calificar las conclusiones de los policías autonómicos como obtenidas de manera exquisita. Por lo demás, los guardias civiles, añadía, ya había solicitado al juez que les diera permiso para realizar un informe de la situación financiera de los investigados y había sido la ausencia de un escrito de García Cerda apoyando la diligencia lo que había hecho que el juez todavía no lo hubiera autorizado. Añadía el agente firmante que desconocía un informe de la agencia tributaria sobre la posible existencia de estructuras societarias complejas y testaferros, cuestión que alegaba la fiscal para justificar las entradas en registros. En fin, la conclusión de la UCO es un alegato garantista que alude a la presunta gravedad de las medidas que planea la fiscal contra los investigados porque considerarlas excesivas. No es excesivo meter a Cerdán sin ninguna prueba ni indicio en la cárcel. Es excesivo investigar a Montoro y a todo el PP que estaba metido ahí. Porque, coño, a ver, son de los nuestros. Y decía el tío, no obran en esta unidad indicios suficientes para elaborar informe de solicitud de entradas y registros, máxime cuando ha sido solicitada en medidas mucho menos gravosas como en análisis de productos bancarios ya referidos y no han sido autorizadas en el marco de la causa. O sea, le dio un portazo en las narices a la fiscal. Dijo, no investigo porque no me sale de los cojones, que yo soy del PP. Fuentes de la Guardia Civil atribuyen la negativa a seguir las instrucciones de la fiscal del caso Montoro a que sus agentes adscritos a la anticorrupción siguieran el criterio y las indicaciones del máximo responsable de la Fiscalía, Alejandro Luzón, contraria a ampliar la investigación y mucho menos en la dirección de practicar registros. Coño, a la gente del PP no se le registra a la casa. Las máximas fuentes añaden que la UCO no debía entrar en la disputa entre el fiscal jefe y su subordinada. Otras fuentes del caso relatan la incomodidad con la que la UCO participó desde el principio en un caso que, pese a tener relevancia nacional, tenía como principal fuerza actuante los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana, con la que quedó gravemente deteriorado el clima de cooperación desde el proceso independentista. El pasado mes de febrero, la UCO entregó al juez un informe que arrancó 16 meses antes sobre la trazabilidad de los 700.000 euros declarados por equipo económico que cobró del Nobil gasístico. En el informe, los investigadores de la UCO no encuentran anomalías en el destino que los socios de la constructora fundada por Montoro dieron a esos fondos declarados. El atestado no influyó en que el juez levantara el secreto en junio, 3 meses después, confirmando que Montoro y 9 de sus altos cargos de Hacienda siguen investigados. Los Mossos hay que dar un impulso definitivo a la investigación, decían. Pues bueno, la ausencia de registro del bocado de correo de Montoro en Hacienda, la interrupción de los seguimientos y los pinchazos telefónicos son consecuencia de la negativa del fiscal jefe al proponer al juzgado una pieza separada que investigara la brigada fiscal que presuntamente operó en Hacienda durante el mandato de Montoro. En los correos interceptados quedaba de manifiesto que los altos cargos del ministerio informaban puntualmente a Montoro de cuestiones que quedaban alejadas de los cometidos del ministro al frente del ministerio y descendían a dar detalle de otras, como el caso más grave de corrupción de la historia del PP, el de la Caja B, la situación tributaria de periodistas críticos con Montoro, la de enemigos declarados del ministro como Rato o de adversarios políticos
como el caso de Podemos. El 21 de noviembre de 2022, un mes antes de que se produjera el portazo de la UCO a la fiscal, los Mossos d'Esquadra habían entregado un informe al juez del análisis de los correos incautados que concluía forma radicalmente diferente. Aseguraba la Policía Autonómica que se había alcanzado un punto de la investigación que apunta a la participación de importantes cargos del Ministerio de Hacienda, ciertos asesores fiscales de reconocido prestigio y de determinados responsables de asociaciones empresariales en conducta que podrían resultar constitutivas de presuntos delitos contra la administración pública. Y decía, y en este sentido esta unidad instructora entendería razonable, concluirían los Mossos, y en todo caso ajustado a derecho, que el Ministerio Fiscal ejerciera el liderazgo investigador, instando a vuestra ilustrísima a la adopción de medidas que permitieran dar un impulso definitivo a la investigación. Pues no fue suficiente. Ahora, para negarse a aceptar la personación de algunos de los afectados, el juez alude a la Junta de Fiscales Anticorrupción, donde se impuso el criterio del jefe de todos ellos por 18 votos a 5. El magistrado Ruth Varela ha terminado decidiendo, una vez conocida la posición de Luzón y no de la fiscal del caso, varios de los afectados por el tráfico de información de Montoro ya han anunciado que recurrirán la decisión del juez de Tarragona ante la audiencia provincial. Y yo me pregunto, ¿qué coño hace todavía el fiscal Luzón ejerciendo? Ese tío tiene que estar fuera de la fiscalía ya. Y el teniente coronel Balas detrás, los dos. ¿Qué hace el Ministerio del Interior? ¿Qué hace el Ministerio de Justicia? ¿Qué se tiene que hacer para que se vayan estos sinvergüenzas a la puta calle? En fin. Chicos, chicas, un abrazo. Hasta luego.